Hola, entramos al ciclo de debates. Estamos contando hoy estamos a 23, unos 26 días para las elecciones más o menos, para las elecciones de mayo próximo. Ayer se realizaron 2 debates con los candidatos a senador por la provincia de Santiago y los candidatos a senador por el Distrito Nacional. En cuanto a uno y otro, hay que reconocer que es muy positivo el hecho de que ya dentro del argot electoral de la República Dominicana, dentro del lenguaje electoral de la República Dominicana, la palabra debate tenga presencia. Que lo que estemos viendo sea debates y que lo que se esté debatiendo sean temas que de verdad importan y que quienes estén allí debatiendo tienen posiciones claras y que están dispuestos a defender. Ya eso es otro análisis que hay que hacer, pero hay que ir por partes. La parte inicial es lograr que este tipo de acciones, este tipo de ejercicios se institucionalicen en la República Dominicana. ¿En qué sentido? No a través de leyes, no obligando, sino desde la misma postura crítica, analítica y hasta de revisión y auscultamiento del pensamiento de quienes tienen la intención de ocupar puestos públicos electivos como alcaldes, diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes de la República. Que se esté dando de esta manera me parece a mí positivo. Era algo en lo que yo no tenía mucha esperanza, pero que también el mismo ejercicio de en evidencia la afirmación hecha hace ya unos 16 años por el profesor Leonel Fernández de que aquí no se conceptualiza en la política. Y yo creo que 16 años es mucho tiempo. El que haya nacido el día que el presidente dijo eso, el entonces presidente Fernández dijo esa expresión, hoy tiene 16 años. Está descubriendo cosas de la vida, se siente conocedor y ser el que va a rescatar la vida en la República Dominicana, seguro acariciando el pensamiento subversivo o dedicado absolutamente a nada. Y evidentemente en 16 años muchas cosas cambian. Y la educación y la formación de una parte de la clase política, una parte importante, el nivel que muchos de ellos pueden exhibir, es real. Entonces, que hoy estemos hablando de debate, pues es positivo. Pero lo que nos tocará en los años por venir es darnos cuenta a través de este ejercicio quienes son íntegros, quienes dicen y hacen lo que dicen y piensan, dicen lo que piensan, hacen lo que dicen. Entonces, este ejercicio nos permite eso porque antes simplemente teníamos a personas que iban a entrevistas de televisión, respondían preguntas para quedar bien con el electorado, llegado el momento, llegada la oportunidad de ser electos y terminar siendo elegidos y luego juramentados en la posición, olvidar todo compromiso y hacerse cargo de agendas y de obligaciones que no están en consonancia con los intereses de quienes le han votado ni del país al que le sirven. Los políticos dominicanos han entrado en una crisis. La política dominicana está en crisis. Tal vez ellos no lo notan, tal vez ellos están muy tranquilos, ensimismados, creyendo que la República Dominicana sigue siendo la República de Balaguer o la República de principios de los años 2000, y no es así. A mediados de los 80, cuando se empezaron a hacer encuestas científicas en la República Dominicana, se medía la desafección política. ¿Quiénes se consideraban no simpatizantes o militantes de partidos políticos? No llegábamos a un 7%. Pero con el tiempo, estos estudios que están por ahí, se pueden revisar, los más recientes, ese número ha ido creciendo, ese número ha ido aumentando. Hay una parte importante de la población que no dice por quién va a votar, que esa es la famosa masa silente.
no, esos no, sino los que no tienen simpatía por ninguno de los partidos políticos del sistema en absoluto. Y por vía de consecuencia tampoco se sienten muy animados a participar en procesos electorales. Yo creo que esto es un fenómeno que debemos de prestarle atención, que los políticos deben de prestarle atención. Y en este ejercicio del debate, pues uno tiene el chance de ir separando la paja del trigo y uno irse dando cuenta quiénes son oportunistas, quiénes enganchan sus principios por oportunismo puro y duro. Todavía hasta este momento no se sabe qué fue lo que motivó la exclusión como candidata de Farideh Raful. Farideh Raful, que en la mayoría de sus posiciones políticas, a partir de sus ideas, de la ideología que sustenta sus principios como política, lo cual tiene todo el derecho ella a defender y enarbolar con toda la libertad que le asiste, nos divide esa visión. Pero no deja de ser, por mi parte, una política brillante, una mujer con argumentos bastante sólidos al momento de defender sus posiciones. Debo decir que muchas veces defiende con tanta gallardía sus posturas que se siente altanera, prepotente. Pero eso es una cuestión de percepción. Quizás en la práctica, en la realidad, la dama no sea así. Pero yo creo que en algo estamos todos de acuerdo. Farideh es una de esas jóvenes políticas que ha logrado iluminar su camino con su propia luz. Independientemente de que no estemos de acuerdo en muchísimos temas y de que ella defienda ciertas agendas que yo considero perniciosas para la República Dominicana, no dejo de pensar en ella como una mujer brillante cuando la veo hablar y cuando la veo debatir en el Senado. Memorables serán aquellos intercambios con otro que se echó a las patas de los caballos, Iván Lorenzo, por una estupidez. Él dice que le hackearon el teléfono, que le hackearon la computadora, que eso es falso, la carta. Yo pienso que la carta era real, yo pienso que él tenía la pretensión de enviar esa carta, que él tenía la intención de dar esa entrevista y que tiene algún compromiso con quienes estaban detrás del informe de Amnistía Internacional. Yo pienso eso. Tengo esa presunción. Pero, al parecer, en el camino, él cambió de posición. Y esos debates entre él y Farideh, en estos últimos 4 años, eran interesantísimos, la mayoría de ellos desde el respeto y la consideración como colegas que son, pero con mucha agudeza. Entonces, quisiera uno entender qué fue eso tan grande que pasó, que el presidente Abinader le arrebata de las manos la posibilidad de ir a la repostulación a Farideh. El argumento es que Farideh había gastado su capital político luego de ser una activa crítica de la forma de gobernar, los préstamos, la corrupción en el gobierno de Danilo Medina cuando ella fue diputada del 16 al 20, a un silencio absoluto durante estos 4 años, lo cual no me parece a mí que dentro del análisis quepa, a menos que usted esté olvidando que ella es militante de un partido que está gobernando y que, aunque ser crítico de lo que está mal aplica para los propios y para los ajenos, sería un contrasentido tú ir en contra de tu propio gobierno, tú ir en contra de tu propio partido. A mí no me hace sentido. Yo nunca le exigí ni esperé. Si uno le criticaba, pero no le exigía, di algo, señalarle y arrostrarle, y es muy válido dentro del debate político. Y esto dicen algunos que la CIA no apta para competir contra el claro contendiente por esa posición, Omar Fernández. De Omar, un diputado joven, hijo de un expresidente de la República. Omar creció rodeado por la política. Recordaremos lo que estábamos vivos y ya éramos casi adultos cuando su padre se juramentó. Al pequeño Omar de 5 años,
4 o 5 años con doña Yolanda, la madre del expresidente Fernández, sentado en primera fila y jugueteando con un pantalón, un overolcito blanco y zapatos negros en la Asamblea Nacional el 16 de agosto de 1996. Omar ha sabido construir una identidad propia, con ideas propias que lo distancian en cierto sentido ideológicamente de muchas de las posturas que ha asumido su papá. Yo he aprendido a diferenciar eso, quizá en el 20 no lo hacía, pero luego de observarlo con más detenimiento, pues he logrado identificar esas diferencias capitales que hay entre uno y otro. Farideh y Omar son parte de una generación, aunque hay una diferencia pequeña de años entre ellos, pero son parte de una generación de políticos que crecieron a la sombra de familias de políticos, de padres que hicieron toda su vida política, como el caso de don Tony Raful, padre de la senadora, y el caso de Omar, que su papá y su familia hizo vida en la política prácticamente toda la vida. Entonces uno se pregunta qué pudo haber pasado en el caso de Farideh, que era la contendora natural, por ser la que ostentaba el cargo, para dar un brinco al pasado de parte del presidente y apostar a un candidato que no ofrece nada nuevo, no ofrece nada de valor desde el punto de vista de la transición política. Y ojo, no es que yo crea que una persona por ser de 2 generaciones, de una generación más adelante de la mía, no tenga nada que aportar. No se equivoquen. Balaguer, siendo un octogenario, sometió las más profundas y mayores reformas que necesitaba y demandaba el país en la década de los 90, y que gracias a muchas de esas reformas, muchas de esas leyes fueron impuestas por decreto, pues encaminaron a que el país tomara otro rumbo, un entorno que empezaba a cambiar y que era necesario hacerlo. Y Balaguer lo pudo hacer, primero porque tenía el entendimiento y segundo porque ya el tiempo le estaba ganando y era la necesidad, posiblemente de su parte, de dejar una herencia política que garantizara que los próximos 30 años del país fueran de prosperidad y de éxito económico como lo hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces, no es que Guillermo Moreno no tenga nada que ofrecer, es que hemos visto que Guillermo Moreno se convirtió en el tiempo en un perenne candidato a la presidencia, que solo aparecía para las elecciones cada 4 años y que termina siendo la mascota, el saco, la carga que se tiene que echar el PRM y el presidente para llevarlo como candidato. O sea, en la publicidad de Guillermo Moreno no habla Guillermo Moreno. En la publicidad de radio, ni en la publicidad de televisión. En la publicidad de televisión de Guillermo Moreno habla el presidente presentando su marioneta, porque así es que se puede interpretar. No es que en términos prácticos lo sea, pero así es que se siente. Entonces, frente a un Omar que enfrenta solo a toda la maquinaria PRMista, al presidente, a toda la maquinaria comunicacional del PRM, olvidados los demás candidatos del resto del país, porque toda la atención está centrada en el distrito, porque la competencia se ha convertido en una competencia entre el partido y el gobierno contra el hijo de un expresidente que aspira a ser senador, y el resto del país echado al olvido, porque hay muchos candidatos que están prácticamente un clavo pasado. Bueno, yo entiendo que independientemente de todo, anoche hubo un debate, pudieron confrontar sus ideas, hubo coincidencias entre ellos en muchos temas, pero el cierre que hace el señor Omar Fernández, el cierre que hizo de que él debió, Guillermo Moreno, inscribirse para el debate de mañana miércoles, que es el presidencial, porque siempre recurrir al argumento de que tu papá, de que tu papá, de que tu papá, de que tu papá, dejando claro en la práctica de estos 4 años la distancia que hay entre el hijo y el padre en cuanto a muchas posturas en los temas políticos, en la forma de
de cada uno manejarse en muchos temas. Independientemente de todo, yo creo que la parte donde Omar señala que prefiere dejar la política antes de que sentir vergüenza de quién es su padre, y no debe de hacerlo, porque independientemente de que nosotros podamos ser críticos de muchas de las acciones de Leonel que se le pueden criticar, creo que Leonel dejó una herencia negativa importante en la política, pero que no es endosable a la de su hijo, porque su hijo no practicó política junto a su padre en los años que él gobernó. Omar tenía apenas 18 años cuando Leonel sale de la presidencia. 18, 19 años. Omar estaba en la universidad apenas, casi terminando la carrera de Derecho. Entonces, recurrir a ese argumento me parece una bajeza e innecesario. Así que ya veremos qué pasa mañana en el debate presidencial, que también será historia. Y creo y sigo pensando que Faride habría sido mejor candidata que Guillermo Moreno, que luego conoceremos cuáles fueron las razones de parte del presidente del PRM, que él personalmente dijo que ella no iba. ¿Qué lo motivó? No sé. ¿Qué lo lleva a él a cargar con Guillermo Moreno? Tampoco sé. Pero independientemente de que yo no simpatizo políticamente con Faride, la conozco en persona, debo decir que es una mujer muy educada y una persona muy afable, pero la política y yo tenemos ideas distintas, y eso tal vez nos divida y nos haga tener en lo político, en lo conceptual, diferencias. Pero creo que aún así era una mejor apuesta para el distrito y para el PRM que Guillermo Moreno, independientemente de si Guillermo Moreno en unos 26 días termina ganando gracias a que la gente vote por Luis Abinader y no por él. Nos vemos en un próximo video.